Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Junta de Educación Católica y de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas, les damos a todos la bienvenida a quienes se encuentran en esta plataforma de videoconferencia y también a quienes ya se están sumando a través del canal de YouTube del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya. Agradecemos la presencia de las autoridades, de los docentes, de las distintas instituciones educativas católicas de la diócesis de Posadas y también de las distintas diócesis hermanas del NEA que se suman a esta propuesta y a este segundo webinar que se incluye en este ciclo de encuentros y conversatorios educadores en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cuidado integral de la persona. A los que están participando por primera vez, les comentamos que para la preparación de este ciclo, que cuenta con 5 webinars, se ha contado con la valiosa colaboración del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y también de la Universidad Católica de las Misiones, a través de los profesionales que se desempeñan en ambas instituciones. Los webinars que vamos a compartir en este ciclo, el cual, como les decíamos, comenzó el jueves pasado, intentan ser una instancia de reflexión y de debate donde cada uno de los profesionales y los especialistas nos brindan herramientas conceptuales y prácticas para poder velar por la salud integral de la persona, del educador y también de quienes se desempeñan en las instituciones educativas, sobre todo en este tiempo tan particular que estamos transitando. Comenzamos así este segundo webinar denominado Cuidar nuestra salud en el reencuentro escolar, el cual va a estar a cargo de la doctora Liliana Arce, investigadora docente en la Universidad Católica de las Misiones. El moderador de este espacio va a ser el profesor Luciano Matijas, quien es el secretario episcopal para la educación católica de la diócesis de Posadas. La modalidad del encuentro, la misma que compartimos el jueves pasado. Ustedes van a poder ir compartiendo sus consultas, sus preguntas a través del chat que tenemos acá en la plataforma de Zoom y también a través del chat del canal de YouTube del Instituto Montoya. Una vez que finalice la presentación, la doctora Liliana Arce va a ir respondiendo sus consultas. De todas maneras, ella nos dijo que posiblemente vaya mirando también las preguntas que van dejando en el chat, así que también a medida que avanza la exposición, vaya respondiendo alguna de las consultas que ustedes tengan. Como les decía, el moderador de este encuentro es el profesor Luciano Matijas. Te paso la palabra, Luciano, para la bienvenida, la oración y para que presentes a nuestra disertante. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Una alegría que podamos encontrarnos a través de este espacio. Se arma un mosaico muy lindo aquí en mi pantalla, con unos rostros interesantes. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos a esta tarde, a este segundo webinar. Y como bien decía Carla en la presentación, nos ha motivado desde la Junta de Educación Católica y la Secretaría para la Educación Católica todo lo que hemos vivido en la primera parte del año, ¿no? Nos hemos encontrado como docentes, como instituciones, quizás agobiados, cansados, en las distintas dimensiones de la persona, ¿no? Es por eso que proponemos estos encuentros, ¿no? Estos webinars, como se llaman ahora, ¿no? Pero más bien que sea un encuentro de diálogo, de reflexión, para poder cuidarnos entre nosotros, ¿no? Cuidar la persona del docente, cuidarnos como educadores y cuidarnos integralmente en todas las dimensiones. Por eso, los que han participado el jueves pasado, nos hemos encontrado en la disertación, en la temática propuesta, era un poco la salud emocional, ¿no? Hoy tenemos una temática súper interesante y bastante actual, y por eso, digamos, va a ser muy importante también la participación de cada uno de ustedes a través de las consultas y las preguntas que vayan surgiendo. Así que bueno, como lo hicimos el jueves pasado, les invito hoy a que como educadores católicos, como instituciones católicas, ahí en el lugar donde estemos, podamos unirnos en oración, ¿sí? Podamos rezar a nuestro Padre que está en el cielo,
y que Él nos bendiga a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras intenciones, nuestro trabajo, sobre todo nuestros alumnos y estudiantes que son el centro de la vida de toda institución educativa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con mucha fe, recemos como Jesús nos enseñó, poniendo en manos de Dios todo lo que guardamos en el corazón en este momento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía Carla, también nos acompaña la doctora Liliana Arce, un poco para que tengamos presente un currículum, una síntesis de su currículum. Ella es médica, especialista en pediatría, jefe del servicio de infectología del Hospital Fernando Barreiro, es investigadora, docente en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Pediatría y Puericultura en la Universidad Católica de las Misiones. Doctora Arce, le pasamos la palabra y con especial alegría la queremos escuchar y aprender en lo que ha preparado para nosotros en esta tarde. Muchas gracias, doctora. Quedamos atentos a las consultas de todos que vamos a ir después transmitiéndole a la doctora también a través del chat. Doctora, todo suyo. Tiene que activar su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno, voy a compartir pantalla de mi presentación. A ver si podemos compartir. Okay. Bueno, voy a ir presentando porque no puedo compartir la pantalla. Bueno, para mí es un honor estar acá, poder ayudar a los docentes, a los alumnos, a su familia, a los no docentes, al personal jerárquico, que sé que están pasando desde el inicio de marzo por situaciones especiales, diferentes. Estamos haciendo una convivencia educacional muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Así que, bueno, voy a traer conocimientos científicos, pero aparte de eso también no olvidarme de lo integral del ser humano y sobre todo de los niños, que a mí me toca muy de cerca siendo pediatra, no solamente infectóloga. Así que bueno, vamos a tratar de que esto, como bien se dijo al principio, sea primero una presentación y después de esa presentación hagamos como algo, como un diálogo. Bueno, vamos a hacer una pequeña, porque si no entendemos lo que es este virus, cómo comenzó, vamos a contar un poquito algunas cosas de las que voy a hablar después, que sé que están muy ávidos de escuchar, que es el reinicio de las aulas presenciales. Bueno, me pareció bárbaro el título, ¿no? El cuidado integral de la persona, porque nosotros los médicos nos interesa la vida, que se sane, que se cure, y a veces no tenemos en cuenta toda esa integridad, aunque los pediatras somos un poquito más sensibles y siempre convivimos con la familia y el entorno sociocultural del niño para nosotros es muy importante. Así que estamos acostumbrados a tener el cuidado integral de la persona, los pediatras. Bueno, este es un virus que existe hace mucho tiempo. No es un virus nuevo, el que apareció ahora sí, pero los coronavirus son virus antiguos, virus que enfermaban animales y que también enfermaban humanos, produciendo resfríos comunes. Seguramente muchos de nosotros que estamos ahora en este webinar, seguramente hemos tenido una infección por coronavirus, pero nos ha provocado un pequeño resfrío. Pero a veces este virus, ¿no? Por todo lo que hacemos nosotros con la naturaleza, por las cosas que no debemos tratar de alterar a la ecología, ha hecho un cambio genético
está siempre en los murciélagos. Ustedes saben que los murciélagos son los mamíferos más extendidos en el universo. Bueno, del murciélago pasa a otros animales que actúan como intermediario y ahí pasa un huésped que no es habitual, que es el hombre. Hubieron 2 coronavirus que nos dieron bastante miedo porque fueron epidémicos, produjeron muchas muertes, pero no la transmisión que ha producido este famoso SARS-CoV-2. Fíjense acá, los 2 que fueron anteriores fueron el SARS del 2003, que ha provocado, si lo podemos ver acá, es en el 2002-2003 ya en China hubo un episodio de brote de coronavirus porque la cultura china establece que comer animales o sangre fresca animales produce un aumento de la fuerza de las personas. Entonces, esto hizo que comieran sopas de murciélago, comieran armadillos, y eso provocó el SARS, el síndrome de distrés respiratorio, en 2003, que bueno, yo ya tengo mis años, me acuerdo que estábamos muy preocupados, que eso no se, pero fue muy mortal, pero quedó rápidamente, es decir, que su poder de transmisión era pequeño. Y después apareció el segundo, que es el del Medio Oriente, que ¿quién transmitía? El camello. Es decir, la gente se subía al camello y el camello con sus secreciones producía la enfermedad. También con alta mortalidad y poca transmisión. Bueno, ¿qué pasa en enero? En diciembre ya de este 2019, en una provincia de China, que es la Hubei y una localidad de Wuhan, había un mercado de animales exóticos donde la gente se sentaba a comer esos animales prácticamente sin cocinar. A través de eso se vio que empezaron a haber neumonías muy graves, con muertes. Entonces empezaban a preguntarse si era por influenza, por otros gérmenes comunes, neumococo. No, no aislaban nada. Entonces, como todos tenían que ver con la visita a ese mercado, empezaron a buscar si no se trataba de un nuevo virus que había cambiado su estructura. Y ahí encuentran este SARS-CoV-2 rápidamente en China, ya en enero lo tenían aislado, y ven que era transmitido del murciélago a un oso hormiguero que se llama pangolín, y ese pangolín era lo que comían los chinos por sus condiciones socioculturales, y fue el que provocó la enfermedad. Todavía no está muy claro, todo esto no está muy claro, todo es investigación, pero es lo que más o menos tenemos como claro en esta nueva enfermedad. Es decir, a ustedes que tienen un aspecto no tan científico de todo como yo, como una pauta sociocultural de un lugar nos ha producido una pandemia. ¿Qué es la pandemia? Es cuando el virus pasa de un continente a otro, como ha comenzado en la zona de Oriente, ha pasado a Europa y de Europa ha pasado a América. Entonces, eso la Organización Mundial de la Salud lo determina como una pandemia ya el 31 de enero. ¿Tá? Eso es un poco la historia de esta enfermedad. Pero hay una cosa interesante, este SARS-CoV-2 no tiene tanta mortalidad. Fíjense, la mortalidad del 2002 era de 10% y la del 2012 del 35%, es decir, de cada 100 personas, 35 se morían. La mortalidad de este SARS-CoV-2 nuevo es de 2 a 3%. Es menor, pero tiene una gran transmisión. ¿Y por qué tiene gran transmisión? Porque ninguno hemos tenido esta enfermedad y tampoco tenemos vacuna. Entonces, cuando una enfermedad encuentra huéspedes susceptibles porque no han tenido la enfermedad, no tienen vacuna, se disemina muchísimo qué es lo que está pasando con este virus, ¿no? Esa es la explicación de esta transmisión tan importante. ¿Cómo se transmite este virus? Se transmite a través de las gotas gruesas, porque hay otros virus que se transmiten a través de gotitas finas. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que cuando las gotitas
donde se transmiten son muy chiquitas, son microgotas, quedan suspendidas en el aire. Es decir, que la posibilidad de transmitir es mayor. En este caso no. Se transmiten gotas gruesas que caen directamente al piso. No hay todavía, no hay ningún ensayo clínico, nadie que haya visto que esto queda en el aire, aerolizado. Pero a mí me quedan dudas, porque hay tanta transmisión que me parece que en los lugares cerrados, donde no ventilamos, y alguien tose y estornudo, me parece que este virus queda unas horitas suspendido en el aire. Así que por eso es que tanto insistimos los infectólogos en abrir, ventilar las habitaciones, porque parece que, bueno, cuando la situación ambiental está muy cerrada, puede mantenerse aerosolizado en el medio ambiente y por supuesto que va a transmitirse más. Entonces se transmite por gota cuando yo estornudo, toso o hablo. ¿Tá? Por eso la importancia del cubre, y yo no le voy a decir cubre boca, le voy a decir cubre nariz boca, y van a ver que voy a insistir en todas mis diapositivas con eso. ¿Por qué? Porque paseo por la ciudad y veo todas las narices libres y no sirve. Un cubre boca solo no sirve, porque las secreciones que contagian son nasofaringeas de la nariz y de la boca. Eso es lo primero que vamos a dejarlo muy claro en este caso. Es un cuadrito muy interesante. Fíjense qué pasa, acá tenemos, no sé si ven mi flechita acá, tenemos el enfermo, que está estornudando, tosiendo, y estos son todos los virus. Está a una distancia menor de 1,5 metros de la otra persona que está hablando, que no tiene protección. Fíjense cómo llegan los virus. O sea, en esta relación de dos personas sin cubreboca y sin distancia 1,5 metros, va a haber transmisión. Seguro, 100%. Acá tenemos otra situación. Bueno, el acompañante acá ha tenido un barbijo, pero la distancia no es de 1,5 metros. Entonces, en esta situación también va a haber transmisión. Y acá al revés, el infectado tiene cubreboca. Entonces ya las partículas virales casi no llegan a la persona que no está protegida. En este caso, que es el ideal, ¿no? Acá, donde mantenemos la distancia de 1,5 metros, donde ambos tienen cubreboca, no va a haber transmisión. Eso es lo que tenemos que aprender. Que en este virus, el uso de el cubre nariz-boca, el distanciamiento y la higiene es lo único que tenemos como herramienta hasta que tengamos la vacuna. Y es lo que, si todo el mundo la asumiera, podríamos hacer muchísimas cosas. Lamentablemente, como no se asume esto, no se respeta y nos hartamos a veces, ocurren más casos. Entonces, lo importante es esto. Y bueno, y antes era cuando estábamos con muchos casos, quedarnos en nuestras casas. Ya ni siquiera hacer este tipo de contacto, ¿no? Bueno, y esto es más o menos, habrán escuchado muchas veces el RO, los epidemiólogos hablan de RO. El RO es claro, es la posibilidad de un enfermo a cuántos puede transmitir si ocurre esas situaciones que vimos que no son de protección. Si yo estoy enfermo y no se produce el distanciamiento de 1,5 metros y la protección del cubreboca, probablemente transmita mi enfermedad a 2 o 3 personas. Pero fíjense lo que va pasando con los días, ¿no? Porque esas a 2 o 3 personas van a seguir transmitiendo, así que de una persona en 30 días puedo tener 400 personas enfermas. La importancia de estas 3 cosas tan fácil de hacerlo, que es el distanciamiento, el cubreboca y la higiene de manos. ¿Tá? Bueno, lo de hoy, no sé por qué sale esa rayita que no tenía, pero bueno, a veces no nos gustan los números, pero tampoco hay que estar mirando la tele todo el momento y estar atento a los números, a las muertes, eso no hace bien y no nos mejora en nada. Pero para que ustedes tengan idea, este es el parte epidemiológico de la fecha, del día de hoy, ¿no? Hay 312.000 casos en Argentina, casi
313.000. Y hay 6.330 muertes. ¿Tá? Uno dice, no son tantas las muertes. Para mí, una muerte es importante, porque si a uno le toca esa muerte en un familiar, y es tan importante como que hubiera una sola muerte. Así que el número de fallecidos en base al número de casos es importante desde el punto de vista epidemiológico, pero yo respeto muchísimo la pérdida de un ser humano y para mí una muerte es importante. ¿Cómo estamos en Misiones? En Misiones estamos con 55 casos, tuvimos 2 óbitos, ¿tá? Y fíjense cómo está el Cava y Buenos Aires, ¿no? El AMBA y el Cava son las zonas realmente hay más ocupación de camas, que es lo que nos preocupa, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, y cuando esa ocupación de camas supera el 70%, y los médicos entramos a preocuparnos, porque sabemos que nos queda un 30% y estamos en una curva estable que puede repuntar, y hay que acordarse que no todo es coronavirus. En las terapias tenemos cardiópatas, tenemos diabéticos, tenemos sépticos, tenemos otras patologías, tenemos pacientes cancerosos, trasplantados, que también tenemos que dar lugar en UCI. Así que eso es lo que preocupa al sistema de salud y tratamos de que todos los argentinos, todos que tengan una enfermedad por SARS-CoV-2, que es el COVID-19, así se llama la enfermedad, tengan la posibilidad de una asistencia adecuada, ¿no? Si son cuadros graves, asistencia respiratoria mecánica, respirador. Si son moderados, ir a los hospitales y estar muy controlado. Y si son leves, estar en la casa con comunicación telefónica permanente. Es lo que pretendemos desde el punto de vista sanitario. Fíjense ahí en las esferas, todo es el AMBA y Capital Federal, pero el Chaco no se queda atrás. Fíjense la presencia de los bolivianos en la zona del NOA ha provocado la frontera, ha provocado de 0 casos que tenía Jujuy, ahora Jujuy tiene 117 muertes y 5.360 casos. Nosotros tenemos un 90% de frontera, 90%, con Paraguay y Brasil. Si ustedes vieran el punteado de los COVID de este lado, de la ruta 14, la verdad que asusta. Así que cuidar las fronteras es una de las pautas de nuestro gobernador, y yo en eso le felicito. Ha cerrado Corrientes, ha cerrado todo lo que sea Paraguay, y la verdad que no sé cómo hace para frenar toda la ruta 14 de los brasileros, porque ahí ustedes saben que es frontera seca y se pasa de a pie, ¿no? Así que tenemos que seguir cuidando la frontera. Eso les cuento porque es ardua tarea la vigilancia epidemiológica y todas estas cosas que se están haciendo. Yo a veces formo parte del comité científico con el doctor Gustavo Méndez, que también es parte del UCAM y el jefe de infecciosa, y a veces veo la cara de cansancio de nuestro ministro de Salud, del jefe de epidemiología, que no han comido, no han dormido, buscando el contacto, buscando el bloqueo. Es ardua tarea, así que tenemos que ayudar a esa gente para que esto sigamos así, con pocos casos y sin circulación comunitaria, que ya la vamos a explicar qué es. Sospechamos de COVID, de la enfermedad de COVID-19. Sospechamos cuando tenemos fiebre, ¿tá? Solo con 37,5 ya se considera fiebre. Eso es importante. Por eso esos termómetros digitales, cuando entramos en un lugar y da 37,5, ya quedamos de lado. El dolor de garganta, que a veces aparece como dinofagia. Nosotros, lamentablemente, los médicos muchas veces hablamos con terminología muy técnica y eso no está bien. Es dolor de garganta. Anosmia. ¿Qué tema con la anosmia? Realmente se ve muchísimo eso, ¿no? Que es la pérdida del olfato.
Por eso a veces al personal de salud le vimos diciendo, huelan perfume, huelan vinagre, a ver si sienten el olfato, y la disgeusia, que es la falta del gusto. Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque este virus afecta los receptores del gusto y del olfato. Así que fíjense, apareció síntomas diferentes que hay que preguntar, ¿tá? Vómitos y diarrea también se ven en adultos, pero muchos en niños. Y en los niños también hay manifestaciones cutáneas. Así que todo brote en un niño con fiebre, y bueno, estamos pensando que puede ser COVID. Pero los niños en este momento, que quede claro que si tienen esta enfermedad, la han adquirido en adulto. Entonces tenemos que preguntar sobre el patrón familiar. ¿Cómo confirmamos a este paciente? Y por la PCR. ¿Qué es la PCR? Buscar el genoma, buscar el virus, parte del virus. Y se hace mediante un hisopado nasofaringeo. Ahora, si yo ya tuve la enfermedad y fui asintomático, porque puedo ser asintomático, puedo saber a través de una serología, que dos anticuerpos. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Recuerdan ustedes cuando se fueron a los conglomerados y se empezó a hacer, se hizo esta serología para ver cuántos asintomáticos había? Y hubieron un montón. Entonces se vio que había mucha gente que ya tuvo coronavirus y se fue a buscar de esa gente con serología positiva a los familiares para ver si no estaban asintomáticos. Ayuda muchísimo hacer estos screening, se llama el plan detectar, que se pone un micro al lado del barrio, porque también a veces tienen miedo de irse, y donde se invita a los sintomáticos y al que quiere saber si tuvo coronavirus, a hacerse el sintomático la PCR, porque detecta el genoma, o el que por ahí cree que pudo haber tenido la serología. ¿Y cómo ayuda eso? Hacer los bloqueos. Porque si pudiéramos detectar el caso y bloquear los contactos estrechos, tendríamos muchos menos casos. Y ahora tenemos más casos porque tenemos más testeo. Estamos testeando y testeando, entonces vamos a encontrar más. Por eso también no es que hay más casos, porque no, se busca más. El virus hay que buscarlo, no hay que esperar que venga uno, ¿no? Hay que ir y buscarlo. Bueno, y ahí está el famoso cubre nariz boca. Yo eso insisto, ustedes que van a ser docentes, que pueden ser por ahí propagadores de buena información, que cuando ven una persona que tiene el barbijo o el cubreboca y la nariz no está cubierta, no sirve, no sirve. Y a veces también la fabricación de esos cubrebocas es mala, porque es muy para la boca y poco para la nariz. Así que siempre hay que cubrir, y bueno, y otra cosa importante, que estos cubre nariz boca, cuando están humedecidos, ya no sirven. A las 3 horas, cuando nosotros hablamos y hablamos, tenemos que cambiar el cubre nariz boca. Y lo podemos lavar todos los días con agua y jabón y volver a colocarlo. Y a veces hay algunos que tienen como un lugarcito en el medio del interior donde se puede poner una servilleta de papel o algo que absorbe por ahí las gotitas, ¿tá? Pero eso es muy importante, que sepamos que con una simple limpieza con agua y jabón podemos volver a colocarnos al otro día. No hace falta los barbijos quirúrgicos ni los N95, por favor déjennos para los médicos que atendemos, porque es un recurso muy finito, y si nos quedamos sin barbijo quirúrgico y sin N95, realmente el personal de salud no va a estar bien protegido. Dejen para de comprar en Mercado Libre, todas esas cosas, déjennos para nosotros, en el caso, ojalá Dios no quiera que haya un pico de esta enfermedad. Esto también es importante. Uno ve mucho esto, ve el barbijo en la frente, ve el barbijo en el cuello. Fíjense, está muy claro que cuando esto está excelente, este barbijo está cubriendo nariz y boca, pero esta parte acá está expuesta. Así que si acá alguien me estornudó y me tosió a menos de 1,5 metros, esta zona está contaminada. Si yo bajo el barbijo y me vuelvo a colocar, mi parte interna va a estar contaminada, ¿está? Así que
cuando voy a comer y me voy, nosotros en el hospital a veces estamos 4 o 5 horas con el barbijo en N95 y uno realmente siente necesidad de aire o quiere tomar agua. Nos vamos al patio, al aire libre, nos sacamos el barbijo, tomamos agua y volvemos. Pero ¿cómo nos sacamos el barbijo? Nos sacamos con mucho cuidado para no contaminarlo. Nunca tocamos la parte externa, nos sacamos la parte de adelante, de atrás y lo tenemos en la mano y después, o si no, si es un barbijo quirúrgico, lo cambiamos si está humedecido. ¿Está? Bueno, todas estas cosas que parecen así tan banales son muy importantes que sepamos. O sea, nunca corramos el barbijo a la frente o a la nariz. Nos sacamos, si tienen, nos sacamos una oreja, nos sacamos la otra oreja, lo dejamos colgadito, tomamos agua, comemos o dejamos en una mesa y después seguimos, nos colocamos de vuelta, tratando de no tocar la parte externa que es la contaminada. Siempre cubre nariz boca y les voy a insistir en toda la charla, porque realmente salir a la calle y ver toda la nariz descubierta en los supermercados es algo que debería decirse, ¿no? Yo lamentablemente le digo muchas veces yendo al supermercado, a algún lugar, voy y le digo, señor, el cubre boca es también nariz. A veces no soy bien recibida, pero bueno, no importa, le dije por lo menos, es así. Bueno, entonces hay que evitar tocar la mascarilla. Si yo toco la parte externa de la mascarilla, es ahí donde están los virus. Así que no me rasco la cara, no me toco. Uno ve que están hablando en la tele. Hasta a veces funcionarios que están levantando y levantando, se están recontaminando. No hay que tocar la mascarilla, y menos de ahí tocarse los ojos, porque saben que este virus también entra por la conjuntiva. Entonces, si yo me toco, no tanto, pero si yo me toco nariz y toco el barbijo y después voy a los ojos, los que tenemos anteojos estamos bastante bien, pero podemos tener la posibilidad que entre por la conjuntiva. Así que es muy importante, si me toqué el barbijo en la parte externa, y bueno, tengo mi gel de alcohol y me hago lavado de mano. Y listo, puedo seguir. Bueno, otra cosa también, al principio era, llegar del supermercado con todas las bolsas, tirarle alcohol en gel, sacarse los zapatos, era todo realmente muy estresante. Bueno, pero lo que seguimos diciendo, y esto va para todo, ¿no? Esto va para los patógenos que producen diarrea, hepatitis. Siempre la limpieza no necesita de grandes desinfectantes, no necesita gastar tanto. Simplemente si nosotros usamos detergente y enjuagamos nuestro sanitario, nuestra cocina con lavandina, vamos a tener un lugar libre de patógenos. ¿Y cómo usamos la lavandina? Ustedes saben que cuando uno entra en un lugar y alguien limpió con lavandina y sentimos el olor a cloro, eso es para blanquear, no es para limpiar. No debemos sentir el olor a cloro. Jamás se mezcla detergente con lavandina y menos con agua tibia, porque elimina vapores que son tóxicos, ¿está? Así que la lavandina va con agua fría. ¿Y cómo se usa? 10 centímetros, que son los que tienen hijitos, las tapitas de los remedios, o la tapita de la lavandina tiene 5 centímetros, 2 tapitas en 1 litro de agua. Ahora, si voy a limpiar mi cocina, voy a limpiar el baño, una media taza, 100 centímetros, en un balde de 8 litros, suficiente para que sea un excelente antiséptico de limpieza. Eso es para todo, nos sirve para todo. No hace falta comprar nada que sea tan caro, ¿tá? Porque han salido productos de limpieza impresionantes y yo a veces pienso en esas casas donde no tienen a veces ni para comer, ¿qué van a comprar? Pero sí pueden tener para un buen desinfectante, como es la lavandina, que no es tan cara, y el agua, y nada más, con eso es suficiente. Una de las cosas también que les quiero contar, que uno de los lugares muy contaminados son los teclados de las computadoras cuando se usa entre varios. Para eso puede usarse las toallitas de gel de alcohol, las toallitas de lavandina, o se usa un paño, se atomiza con alcohol y se pasa.
no se atomiza las superficies, porque está visto que levantamos el virus y podemos infectarlo. Aunque ustedes saben que, bueno, la Organización de la Salud ha dicho muchas cosas y después ha dicho que no es cierto, bueno, pero yo considero que no es que está errada, estamos aprendiendo, esto es dinámico. Este virus, gracias a Dios, pasó los primeros casos en Asia y en Europa. Entonces nosotros ahora miramos esos lugares y tenemos mucho más posibilidades de tratamientos, posibilidades de prevención. Entonces lo ideal es colocar el atomizador de alcohol 70 que se compra o de lavandina y pasar con un paño en toda la superficie. Con eso es suficiente y les aseguro que no queda ningún virus. Bueno, por supuesto que siempre, no solamente con el coronavirus, no podemos toser en la cara de alguien. Enseñemos a los alumnos. Yo me acuerdo en el 2009, cuando estaba el influenza H1N1, me tocó ir al Roque González a dar una clase. La verdad que fue una de las clases, di muchas clases en muchos lugares de gente con mucha cultura y estudios, pero los alumnos son, dar clases en las escuelas es muy agradable porque son los mejores reinformadores, les aseguro. Y me tocó el nivel inicial, el de los 3 años. Digo yo, bueno, acá tengo que ser lúdica. Les hablé, bueno, uno miraba a la ventana, el otro, pero apenas me fui, la maestra sacó una foto que estaban saliendo, izando la bandera, y uno de los niñitos estornudó y el otro fue y le dijo que haga así. Entonces, quiere decir que, bueno, mi hora y media que estuve en ese aula fue suficiente. Después fui a la peluquería y una mamá me dijo, ¿usted es la doctora Arce? Usted sabe que mi hijo llegó y nos dijo, mamá, hay que lavar la cocina, hay que lavar los baños y cuando tosemos tenemos que taparnos la nariz y la boca. Entonces, los niños son excelentes informadores y es donde tenemos realmente en las escuelas que enseñar las buenas costumbres para evitar, porque esto no solamente es el coronavirus, es el influenza, el parainfluenza, el sincicial, todo. Y ya saben que no se usa pañuelo de tela, por favor. Bueno, yo con mi papá no puedo porque él sigue usando pañuelo de tela, pero son los pañuelos descartables. Yo estornudo, me tapo la nariz, tiro el pañuelo y me lavo las manos. ¿Tá? Eso también podemos hacer en la escuela, porque sirve para todo, sirve para muchas enfermedades. Entonces, esas son medidas que tenemos que seguir insistiendo. Estas aparecieron en el 2009 con la influenza H1N1, pero debemos seguir haciéndola en este momento. Bueno, y esto es más o menos lo que decíamos. Ahora está confirmado que en el suelo el virus prácticamente no es viable. Así que eso de entrar y rociarnos los zapatos con alcohol y todo, y el trapo con lavandina parece que no es tan importante, pero sigamos haciéndolo, porque aparentemente sí debe hacerse cuando tenemos bebés. Cuando los bebés gatean por el piso, en ese caso sí es importante que los pisos estén muy bien limpios y los zapatos se dejen afuera. Pero parece que los virus en las superficies quedan, pero no son viables, es decir, no pueden transmitir la enfermedad. Eso es un dato que cada vez vamos aprendiendo más, ¿no? Porque por eso teníamos miedo y limpiábamos, nos volvíamos locas, pero parece que, bueno, pero sigamos limpiando. Sí, lo del piso, cuando tenemos bebé, hacemos eso. Entonces, decíamos, uy, el papel vive 4 o 5 días. Por ejemplo, nosotros llevamos un pedido de análisis al laboratorio y nos decía que entregamos un folio, quedaba 24 horas esperando ahí para que se inactive el virus, después recién agarraba, leía. No, aparentemente en el papel prácticamente el virus no tiene viabilidad. En el plástico 5 días. Entonces, todo esto que teníamos al principio es aparentemente el virus está, pero no transmite. Pero sigamos limpiando, ¿está? Bueno, esto es el médico, pero hay cositas que interesan.
Fíjense que cuando nosotros entramos en una habitación de coronavirus, decimos, uy, este paciente transmite por gota. Entonces, ¿cómo entramos? Nos lavamos las manos, que ustedes tienen que hacer eso permanentemente, con agua y jabón o con gel, que es más rápido, nos ponemos guantes, nos ponemos camisolín, ¿no? El paciente tiene todos objetos individuales, él tiene su termómetro, su estetoscopio, sus intensivas, no se usa de nadie, la limpieza es permanentemente, ¿no? No sale de la pieza y siempre usamos barbijo, ¿tá? Eso es lo que hacemos en todo paciente que ingresa, porque eso es lo que se hace en las enfermedades por transmisión por gota. Bueno, seguimos insistiendo. Y yo voy a quedarme en este lugarcito, que es el momento que ahora nos preocupa, que son las reuniones sociales. En este momento creemos que el aumento del número de casos se debe a eso. Se debe a las reuniones en las casas. Porque en las casas, cuando nos reunimos, para que nadie nos vea, cerramos todas las ventanas, las puertas, compartimos vasos, utensilios, no usamos nariz, cubreboca, no usamos distanciamiento y el lugar no está ventilado. Entonces, ese es el lugar en este momento de mayor transmisión del virus. Ya no es los comercios, el transporte tampoco, no tanto, sino las reuniones familiares. Entonces uno tiene que ser responsable y ahí el tema de los jóvenes. Están cansados, quieren ver sus amigos y hacen esas reuniones clandestinas. Ellos se enferman poco, tienen un resfriado, pero van a la casa y ahí está el diabético, el cardiópata, el EPOC, está la persona mayor de 60 años, que puede ser el padre, que puede ser el abuelo, y esos son los que se enferman grave y los que van a ir a terapia. Entonces, esta enfermedad que nos enseñó a ser empáticos, ¿no? Me cuido, te cuido. Ojalá eso quede para siempre, porque si los jóvenes dicen, bueno, total, yo me enfermo un poquito, no. El joven tiene que saber que se va a enfermar poco, pero que si enferma una persona de riesgo, realmente lo va a llevar a terapia con gran posibilidad de muerte. Tiene que ser consciente de eso, ¿está? No, esto es lo que usamos, los camisolines, barbijos. Fíjense cómo nos vestimos, es tremendo. Ponerse y sacarse esto te dirán, ¿por qué me muestra? Para que vean lo que hacemos los médicos cuando la población no se cuida y tenemos muchos casos. Tenemos que usar todo esto, sacarnos, con gran posibilidad de contaminarnos y enfermarnos. ¿Vieron cuánto personal de salud hay enfermos y muertos? A mí me duele el alma, porque sé que a veces pasa que uno tiene tantos pacientes que ya no piensa en uno, sino que piensa en atender, piensa en sacarlo adelante al paciente, y ahí comete el error y adquiere la enfermedad, ¿tá? El doctor que murió del Perrando, el neumonólogo, terapista, era un excelente médico, y él contaba que era tanta la demanda en el Chaco que ya se daba cuenta que estaba haciendo las cosas mal, que su barbijero estaba húmedo, que tenía que cambiarse, que ya no se lavaba las manos, porque no le daba de la cantidad de pacientes en asistencia respiratoria. Entonces recuerden esas cosas cuando se van a reunir en sus casas, de que atrás de eso estamos nosotros, que somos pocos, terapistas hay pocos, y que nos tienen que cuidar. Esto es interesante. Ustedes escucharán, hay que aplanar la curva, lo van a escuchar tantas veces en todas estas reuniones de epidemiólogos y todo, y uno se cansa y dice, no está aplanada la curva y seguimos. En realidad, si nosotros hacemos esto, que esto es lo que pasó en Alemania, es lo que pasó en España, en el norte de Lombardía, que no se hizo aislamiento de ningún tipo y la curva fue exponencial, explotó el sistema de salud, ya se decidía a quién poner respirador, a quién no quiero estar nunca en esa decisión. Entonces se saturó. ¿Para qué queremos una curva plana? O sea, número de casos que se mantenga plano, justamente, ¿para qué? Para que hagamos protocolo,
para que tengamos más camas, para que tengamos más respiradores, para que tengamos más unidades de cuidados intensivos, para que tengamos más posibilidad de asistir a los enfermos. Nos da tiempo. Y a lo mejor para que por ahí venga una vacuna, ¿no? Para ver qué medicamento es el mejor. Nosotros tenemos esa ventaja. Por ejemplo, un montón de tratamientos que se hizo en Italia, en Alemania, en China, en este momento ya no son valederos. Entonces, eso es la ventaja de mirar lo que pasó en otros países. Pero el motivo de mantener la curva plana es justamente preparar el sistema sanitario para el mayor número de casos y la mejor atención que podamos tener. No solamente las camas de terapia, para los moderados, para estar mirándolo, para tener servicio de telefónico, de estar escuchando a los leves cómo están, para ir a bloquear a los pacientes, para un montón de cosas. O sea que es importante. Y eso de mantener la curva plana es justamente no quedarse en las casas, sino hacer lo que decía ese diagrama, 3 cosas básicas: distanciamiento social, mayor de 1,5 metros, cubre nariz, boca, higiene de las manos y de nuestras casas. Tan simple, y eso haría que podemos flexibilizar un montón de cosas, les aseguro. Entonces, cuando yo tengo un caso y yo sé quién le transmitió, es fácil, porque yo voy y sé quién le transmitió, le dejo aislado a ese paciente 2 semanas, todo está bien, se llama contención. Pero cuando ya no sé quién le ha transmitido, ya perdí la cadena epidemiológica, esa es la transmisión comunitaria. Encuentro un paciente con signo de COVID, le hice la PCR, me dio positiva, y entro a preguntar con quién tuvo contacto y no encuentro ese nexo epidemiológico, no encuentro el paciente que le contagió. Ahí estoy mal, ya estoy entrando en una etapa que se llama de mitigación, y es mala porque yo ahí no puedo ir a bloquear, no puedo dejar aislado al paciente para que siga transmitiendo. Entonces, eso tenemos que evitar. La provincia no tiene eso. Estamos todavía en contención, detectamos el caso, vamos, bloqueamos, ¿está? Así que tenemos que cuidarnos. En mitigación hay un montón de provincias: Buenos Aires, El Cava, Chaco, Santa Fe, provincia de Córdoba, Neuquén, Mendoza. Hay un montón que ahora en este momento, y fíjense, de una fase van a una fase anterior, ¿no? Entonces, yo sé, después vamos a hablar un poquito del tema del cansancio y todas esas cosas. Bueno, se habló de regreso a las aulas presenciales, ¿no? Cuando nos llamaron a la vicegobernación y el gobernador nos llamó para que el comité científico decida si las clases empezaban, fue mucha responsabilidad, porque yo, por ejemplo, escucho a mis colegas, me dicen, no veo la hora que empiecen las clases, porque no tengo niñera, no saben, se turnan, el chico está aburrido, está agresivo, está ansioso, el adolescente está depresivo, hay muchas alteraciones emocionales, culturales, económicas, de salud física, mental, en las casas. Yo creo que podemos regresar a las aulas y a muchas cosas respetamos. Eso se llama flexibilización. Si en la flexibilización todos somos responsables, vamos a poder hacer un montón de cosas. Fíjense, se abrieron los comercios. Si se respeta eso de mantener la cola 1,5 metros, que no vemos muchas veces, yo paso y saco fotos y le mando a mi hermano y me dice, deja de mandar fotos. Pero es para mostrarle que en muchos lugares no hay ese respeto, ¿no? Y tan importante esa empatía, de decir, si me dieron permiso para salir, ¿por qué no hago las cosas bien? Entonces yo puedo seguir saliendo y esta curva sigue manteniéndose plana y no pasamos a la mitigación. Bueno, entonces, ¿qué se dijo acá? Que vamos a tener que dar prioridad al inicio y al cierre de los ciclos lectivos. Pero ahora, con la reunión del ministro de Salud
de educación, creo que hay que dar prioridad a los niños que no tienen conectividad y a los que no han seguido el sistema educativo. Pero es un lugar generalmente cerca de la frontera, rurales, donde no hay computadora, no hay teléfonos, y donde hay una madre con una capacitación que no puede ser de maestra. Entonces yo creo que esos son los grupos vulnerables, donde son los primeros que tenemos que ver cuántos son y ver de qué manera pueden seguir el sistema educativo. Y por supuesto, los que terminan e inician un ciclo lectivo, porque va a ser muy difícil la recesión escolar. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Eso tiene que tener un protocolo sanitario muy prolijo y que se cumpla. Para eso debemos, primero de todo, capacitar al docente, no docente, personal jerárquico y a la familia de los alumnos. Debemos capacitar. Y en las tres cosas que siempre decimos, debemos decirle que todo el momento van a tener que tener distanciamiento social, lavado de manos, higiene de la tos y el uso del barbijo, ¿no? Y el establecimiento va a tener que tener las condiciones edilicias adecuadas, sanitarias adecuadas. Entonces hay que primero hacer un relevamiento de las escuelas, cómo están, ¿no? Segundo, las famosas aulas burbujas, que ya vamos a hablar, de 5 o 15 alumnos. Todos al mismo tiempo, no. Hacer alternativos, horarios alternativos, no todos al mismo tiempo, que vamos a llenar la escuela y eso es lo que va a producir los aglomerados y vamos a tener más casos. Y es lo que no queremos, ¿no? Y hay disponibilidad docente para los que van a seguir en la tecnología y los que van a ser presenciales, porque acuérdense que va a ser optativo. El padre que quiere va a mandar a su hijo y el que no va a seguir con tecnología. Y eso requiere más docentes, porque va a haber algunos que van a seguir con capacitación tecnológica y otros con aulas presenciales. Y también hay seguramente, como pasa con los médicos, un montón de docentes que tienen riesgo o que tienen una edad donde no van a poder estar en aulas presenciales. Entonces lo primero que hay que hacer es un relevamiento de la gente que va a quedar, ¿tá? La concurrencia 1 o 2 veces a la semana y los horarios. Porque a mí lo primero que me preocupó es, digo, uy, si abrimos la escuela, el transporte público. No todo, o sea, ojalá todos pudieran ir caminando en un transporte, un vehículo particular a la escuela, pero no es así. Mucha gente necesita del colectivo, del ómnibus. Y justamente el transporte público es el lugar donde más transmisión hay. ¿Y qué va a pasar? Se van a juntar con los personal esencial, se van a juntar con el personal de seguridad, con el personal de los hospitales, que no sabemos si tienen el virus o no. Entonces vamos a tener que tener horarios diferentes, más móviles de transporte, o sea, un montón de condiciones. Fundamentalmente, cada alumno va a tener que tener su kit de higiene personal. ¿Y cómo decimos a ese chico que no debe tocar a su compañero? Que solamente le tiene que tocar el codo. Yo cuando abro mi consultorio, generalmente, ahora, en este momento, yo no sé cómo decir porque vienen ¡tac! A la cintura, abrazar. Hola doctora, tanto tiempo que no te veo. Los niños son así. Por eso los niños de 6 años va a ser difícil, ¿no? Que tengan esta convivencia diferente, de no abrazar a sus compañeros, de no jugar, de no compartir un útil, un elemento de alimento, etc. Y por supuesto el protocolo de limpieza de las aulas y de los sanitarios. Esto es SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Y en un webinar lo han determinado claramente que estos son los requisitos para abrir una escuela, ¿no? Las aulas burbujas, ver los establecimientos, los metros cuadrados que tienen, cómo están de docentes, cómo están los sanitarios, cómo van a hacer la limpieza y cómo va a ser el ingreso. Abren la puerta a la escuela. Los papás y su niño van a tener que estar
distanciado 1,5 metros del que está atrás. Y cuando ingresan, alguien va a tener que tomarle la temperatura, porque no puede ingresar ni un adulto ni un niño, porque el adulto va a quedar afuera, pero si el adulto tiene temperatura, ya ese niño tampoco puede entrar, es de 7,5. Y va a tener que ver a alguien que haga una pequeña encuesta de síntomas. Usted tiene fiebre, tiene tos, huele bien, siente bien el gusto, no tiene dolor de garganta, no tuvo vómito, no tuvo diarreas. Necesitamos de eso. Y es más, a veces se habla también de que hay que firmar una declaración jurada. En San Juan se está haciendo esto, se firma una declaración jurada diciendo que no se tiene ninguno de estos síntomas para ingresar a la escuela. Pero esto no significa que no lo podamos hacer. Lo que estoy diciendo es que lo tenemos que hacer ordenadamente, conscientemente y responsablemente. ¿Y qué indica un ingreso que va a ser lento? Porque van a ir ingresando y vamos a ir tomando temperatura y un montón de cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí está el tema. Yo creo que muchos de ustedes como docentes, si ven uno de sus alumnos que tiene fiebre, creo que se van a sentir un poco como desanimados o asustados. No, la escuela tiene que tener un lugar donde dejar al chico que tiene fiebre para que nos comuniquemos rápidamente con un servicio de salud pública, para que venga a ver a ese chico. Y por supuesto, como vamos a ver después, por eso es que el maestro, a diferencia del alumno, va a tener una máscara facial, ¿tá? Y tiene que saber que cuando va transportando ese niño, tiene que mantener después todos los cuidados adecuados, porque no sé quién va a querer transportar a un niño con fiebre, y a lo mejor pobrecito no es un COVID. Y por supuesto avisar a su tutor. Bueno, ahí está lo del transporte público. Nosotros ahora vemos gente hasta parada en los colectivos. Y sin embargo, en el transporte público debería haber un asiento sí, un asiento no. Y estar en cada parada limpiando con atomizadores de lavandina. Las barandas son altamente contagiosas. Así que eso, y también no tener el mismo horario de ingreso y de egreso que el personal esencial, porque no sería lo ideal. Yo les digo, lo ideal es que venga caminando en auto, pero no siempre es así, y menos el secundario, y no todos tienen vehículos, ¿no? Bueno, fíjense que esto de abajo es interesante. Por ejemplo, Suiza, Israel, rápidamente fueron a la escuela. ¿Por qué? Porque tenían muy pocos casos. Pero Finlandia, aún con muchos casos, mandó a la escuela a los chicos. ¿Saben por qué? Porque el personal esencial se quejaba de que no tenían niñera y que tenían que turnarse entre ellos para cuidar a sus niños. Y igual mandó a las escuelas. Pues les aseguro que volvió a fase 1. Francia abrió la escuela de verano. Ya están ahora saliendo en fase 5. Y ha tenido brotes. O sea que seguramente no es porque abrimos la escuela, porque no hacemos las cosas bien. Creo que en eso está el tema. No porque vamos a abrir la escuela vamos a tener más casos. No, si abrimos las escuelas y no cumplimos el protocolo sanitario como debe ser, sí vamos a tener más casos. Y eso va a significar volver a una fase anterior. El aula burbuja. Todas las escuelas de nuestra provincia en capacitación en metros cuadrados para tener así los bancos. Y fíjense, acá va un alumno, acá va el otro, acá va el otro. En este lugar van 4, en este lugar van 4. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque si uno de estos tiene fiebre, solamente este grupo no va a venir a la escuela. Este sí va a seguir viniendo porque hay distancia de más de 1,5 metros. Estos salen al recreo, estos no. Eso es el aula burbuja. Este es otro aula burbuja. Fíjense, cada niño, esto fue Salta, tiene su kit acá con su bolsita, están separados 1,5 metros, ¿ven? Que también es otra forma. Todo depende cómo tenemos las aulas, cómo podemos distribuirla. Bueno, este es el docente. El docente siempre tiene la máscara facial
porque recuerden que cuando alguno se siente mal o tiene fiebre, va a tener que acompañar, o sea, el que tiene, aparte de que tenemos que cubrir mucho más que el resto de los alumnos, porque tenemos pocos docentes. Así que hay que enseñarla a colocar esa mascarilla, y esa mascarilla, cuando uno se saca, inmediatamente hay que rociarla con alcohol en la parte externa, pasarle un trapito, ¿no? Y los barbijos ir inmediatamente al agua, ¿no? Es así. Así que eso es lo que, este es el saludo permitivo. Este es el gobernador de San Juan. Me pareció excelente lo que hizo con esta maestra, mostrar a los alumnos el único saludo permitido que pueden tener. Es este. ¿Está? Va a ser bravo. Este es el kit. El kit del alumno tiene una toalla, tiene un jabón líquido, o toallas o toallitas sanizantes. ¿Saben por qué? Porque a veces van al baño. Y cuando van al baño y tienen contacto con orina o materia fecal, el alcohol en gel no es antiséptico. Entonces lo ideal es que ahí usen el jabón. ¿Tá? El gel de alcohol, que es para el aula, para permanentemente estar limpiándose las manos, un cubre nariz boca. Ojo acá, el paciente, el alumno llega con un cubre nariz boca de la casa y se cambia por el de la escuela. Y después cuando sale se pone el cubre nariz boca de la casa y tiene que lavar los dos. Un manual para que sepan. Estos son los que tenemos que tener en todas las escuelas individuales. Y la bolsita tiene que ser resistente para que no se moje. Bueno, eso soy yo. Fíjense cómo tengo que vestirme todos los días. Así que ustedes tienen poquito para hacer. Solo tenemos que tener la máscara, el barbijo, este hidrorrepelente. No podemos respirar, así que es nada al lado de lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, un poquito de vacunas. Y ya vamos a dejar lugar a las preguntas. Todos estamos esperando la vacuna. Recuerden claramente por qué estamos tan preocupados por esto. Ustedes dicen, pero si hay tratamiento. Les aseguro que todos los tratamientos que hacemos, aún el plasma de convaleciente, no está verificado su efectividad. Es el que mejor están dando. Pero ninguna de las drogas que estamos usando está aprobado. Entonces estamos esperando una vacuna. Y mientras que esperamos la vacuna, los 3 remedios más importantes son el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado. Hay una vacuna que es la de Oxford, la famosa de AstraZeneca, que esa viene acá. Parece que... ¿por qué es importante que hagamos la vacuna en Argentina? Porque cuando tengamos que usar, vamos a tener vacuna porque vamos a ser productores de la sustancia inicial. Después hay otra que es la Moderna, que es de Norteamérica, que también la vamos a tener acá para fabricar. Después tenemos 3 chinas y una de esas viene también para acá. Así que el presidente fue muy astuto en esto, ¿no? Se prestó a fabricar las vacunas, pero ¿saben para qué? Para que cuando las vacunas estén hechas, los países ricos de tercer nivel no sean los que lleven todas las vacunas y nosotros que somos pobres no tengamos. Y hay una vacuna rusa que ustedes saben que las vacunas necesitan ensayo clínico, necesitan evidencia científica, ser académico y ser éticos. Es decir, que tiene que ser eficaz, producir anticuerpos y segura que no produzcan efectos adversos. Cualquier vacuna que no cumpla con eso no se puede usar. La vacuna rusa no tiene ningún tipo de información transparente. Y ya está en fase 3. Quiere decir, la fase 3 es cuando ya se está empezando a probar en gente, ¿no? Así que yo la verdad que no me gustaría que nadie se coloque la vacuna rusa porque es muy poco transparente. La que realmente está bastante avanzada es la de AstraZeneca, que es la Oxford, y que seguramente nosotros la vamos a producir acá, porque hay una farmacéutica que es Mambiense, que es la que está produciendo, ¿no? Y estos somos nosotros. Mire, esto ha ocurrido antes de ayer, que es la muerte de una neonatóloga en el hospital de Ramos Mejía. Así están exhaustos los del Cava, este de Santa Fe.
Y esto salió ayer, este SLIM, que es la Sociedad Latinoamericana Pediatría. Miren lo que dice. Es la primera en pedirse ante este aislamiento tan prolongado. Dice, para muchos niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la escuela representa alimento. También representa un lugar saludable, un lugar de recreación, un lugar de formación. Y me pareció excelente que alguien, que son infectólogos de renombre mundial, que se expida ante esto, ¿no? La primera. También dice que los niños no es que no han tenido COVID, tienen COVID, tienen formas leves y pueden contagiar a los adultos. Y han muerto también niños en muy poca cantidad. Miren esto que dice. Esto seguramente lo habrán hablado ayer. Este confinamiento tan largo de 6 meses, ¿qué está alterando? Está alterando en el niño las vacunas. No se vacunan porque no van a ningún lugar asistencial porque tienen miedo. Entonces nosotros los infectólogos estamos con mucho temor que después de esta pandemia tengamos enfermedades que son inmunoprevenibles, que son prevenibles por la vacuna. Afecta la recreación, los aspectos emocionales, hay conductas agresivas de regresión, compromete los aspectos sociales, el intercambio entre pares, ustedes saben que es tan importante en los niños, ¿no? Entonces, preocupados por esta pandemia y este aislamiento, confinamiento tan prolongado, ellos hablan del martillo y la danza. Fíjense qué interesante, qué filosófico. El martillo es el confinamiento, ¿no? Todos en la casa. Y la danza es movernos, pero con responsabilidad, ¿tá? Entonces, el martillo es el confinamiento que nos dio tiempo a preparar el sistema de salud, pero que se prolongó y alteró la parte económica, emocional, recreativa, etcétera, etcétera. La danza, lo que deberíamos tener, es decir, que nosotros, si abrimos las escuelas, debemos saber danzar, debemos saber que podemos movilizarnos, flexibilizarnos, pero con un protocolo que tenemos que cumplirlo todos, desde el personal jerárquico hasta el niño. O sea que tenemos que primero capacitar antes de abrir la escuela y nos queda poco. Así que bueno, eso lo que quería decirle. Y Tomás Pueiro, que es un gran ilustrador, y fíjense que ha dicho, en diferentes entrevistas que la estrategia no incluye martillazo o sea, volvemos a fase 1, aislamiento, sino más bien, ante que eso, que sepamos danzar, flexibilizarnos, movernos inteligentemente, responsablemente, ¿no? Me cuido, te cuido, con empatía. Bueno, con eso quería terminar y acordarse de que, porque por ahí me preguntaban en el comité de contingencia, ¿cuántos docentes habrá con factores de riesgo que no se vacunaron con el influenza? Les aseguro que la influenza no hay casos. No hay caso sincicial, no hay caso de bronquiolitis. Entonces los infectólogos nos preguntamos cómo la escuela es realmente a veces el aglomerado que lleva las enfermedades, pero no por eso vamos a dejar de no educar a los alumnos. Tal vez esto vino para que también las escuelas tomemos medidas higiénicas y medidas de limpieza y de todo para muchas enfermedades. Y también para que sepamos que a veces tenemos pacientes con factores de riesgo que no tienen todas las vacunas. Yo sé que los docentes no tienen por qué saber, pero sería bueno que volvamos. En mi época, cuando yo entraba en la escuela, si yo no tenía el carnet de vacuna completa con el médico, no entraba a la escuela. Yo creo que en este momento ya no se pide eso. Deberíamos volver a eso. Es una de las cosas que también les quiero dejar. Bueno, y con esto termino, pero no aburrirlos, pero me pareció importante que ustedes vean de su lado, de mi lado,
del lado de los niños, de los adolescentes, porque hay muchas ópticas en esta enfermedad, ¿no? Para que de esto después ustedes saquen conclusiones cuando sean capacitados, porque seguramente van a tener reuniones. Y bueno, y ahora estoy abierta a cualquier pregunta. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por la claridad en la explicación. Tenemos 15 minutos, vamos a tratar de sintetizar las múltiples preguntas que fueron apareciendo en el chat, son muchísimas, muchas dudas. Aclararles a todos los participantes que enseguida va a aparecer en el chat el formulario para registrar y acreditar la asistencia. Deben ingresar al formulario y registrar allí la asistencia, ¿sí? Doctora, uno de los ejes que se fueron preguntando tiene que ver con los niños en la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes se consideran niños en la franja de riesgo, digamos, factor de riesgo? Es decir, Bueno, si los niños tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿no? O a partir de qué edad se pueden usar tapabocas, ¿no? Estas preguntas fueron muy frecuentes. muy importante. La Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, determina que los niños a partir de los 3 años pueden usar tapabocas, pero yo les aseguro que la responsabilidad de los 3 años es muy baja. Yo diría a partir de los 6. Porque también el tema es no solamente de la responsabilidad de mantenerlo, sino que les molesta respirar y se lo sacan, se lo retiran, porque todavía no tienen conciencia de que eso representa una prevención. Así que 6 años. Bien, Lo segundo, el riesgo. Un niño de riesgo es un niño cardiópata. Un niño de riesgo es un niño con asma. Un niño de riesgo es un chico diabético. Un niño de riesgo es un chico que es oncológico. Un niño de riesgo es un chico que tiene una enfermedad autoinmune, un reuma y que está tomando medicaciones que bajan las defensas. ¿tá? Así que yo creo que ustedes como docentes, yo he ido como médico de la Madre de la Misericordia en los viajes y siempre miraba toda la fichita de quién eran de riesgo. Y yo sé que hay chicos que igual van a la escuela con cáncer, con parte oncológica, asmático, y ustedes a veces ni saben qué pacientes tienen, pero los padres van a saber que los chicos con riesgo seguramente no van a ir a las aulas presenciales, como también lo van a hacer los docentes con riesgo. Bien, doctora, tenemos algunas instituciones dentro de nuestra diócesis y nuestra provincia, en la región, que atienden niños con multidiscapacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo proteger a estos niños que tienen distintas discapacidades y cómo proteger? Pregunta una profesora justamente que trabaja en estos centros, digamos, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil. Mire, si el discapacitado no se vale por sí mismo, así que es difícil que comparta una maestra, porque le tiene que dar de comer, le tiene que limpiar a veces su salivita, que siempre tienen trastorno de la deglución, tiene que estar tocándolo permanentemente, no sé si cambiando pañales. Es igual que la guardería, es igual que los jardines materno-infantiles, son lugares mucho más riesgosos, porque recuerden, el virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, también se elimina por materia fecal, pero aparentemente no es viable. Pero bueno, yo cambié el pañal y le di la mamadera al otro y todo. Para mí los jardines materno-infantiles son igual que los lugares discapacitados. Hay que saber cómo hacerlo. Yo diría solamente si tienen un personal adecuado y casi individual para cada niño, y por supuesto el distanciamiento, porque ahí es más difícil, o un profesional, un docente que pueda por ahí hasta 2 o 3 discapacitados. Y recuerden que estos chicos de por sí tienen mucha tendencia y están dentro del riesgo porque tienen tendencia a la neumonía, los espásticos, los que tienen parálisis cerebrales. Así que también creo que me parece que tampoco se va a abrir esos lugares de establecimiento, aunque lo necesiten. O por ahí turnarse, que vayan de a 2,
para que puedan hacer los juegos, porque esos padres están cansados también. Todo es estrategia, todo se puede, pero siempre sin riesgo, con un protocolo sanitario que en esos casos va a ser diferente a estas aulas presenciales, porque son lugares diferentes, con niños diferentes, igual que el lactante, el menor de 2 años. Muy bien. Doctora, pasamos de los niños, de los estudiantes, a los docentes. ¿Sí? Sí. Varias preguntas respecto a quiénes consideramos docentes en grupo de riesgo. ¿Mayores de 60 años? ¿Con qué afecciones? Bueno, los pacientes, por supuesto, mayores de 60 años, riesgo. Son los cardiópatas, los que tienen EPOC, es decir, enfermedad pulmonar crónica, los tabaquistas, los asmáticos, los diabéticos, los oncológicos, los que tienen enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea. Esos son personal de riesgo que no pueden, son los mismos que se colocan la vacuna de la influenza del neumococo. O sea, son personas de riesgo de ¿qué? De neumonía. Por eso es que no tienen que ir en este momento, porque estamos hablando de un agente etiológico que justamente lo que provoca es neumonía. Buenísimo. Eso, sí. Sí. Doctora, sabe que una consulta muy interesante respecto a la posible vuelta a la presencialidad gradual, etcétera. Una consulta es si usted tiene alguna sugerencia respecto si un docente, tenemos que estar dando clases, ¿no? Compartiendo en el aula, 80 minutos, supóngase, con el tapabocas, se hace muy difícil la respiración. ¿Algún consejo, doctora, respecto a esto? Esto nos va a pasar, digamos, va a ser muy frecuente. Mira, yo creo que 80, o sea, se considera que más o menos cada 3 horas hay que cambiarse el tapabocas. Yo estoy de las 7 de la mañana hasta las 12, con un N95 que no respiro, pero yo creo que sí, la gente no está acostumbrada al tapabocas, pero me gustaría que más que pregunte si está húmedo, porque el docente habla y habla y habla y en algún momento ya siente el cubreboca húmedo. Ahí ya no me sirve como aislante, lo tengo que cambiar. Tengo que salir afuera, porque no me puedo cambiar el barbijo ahí, salir afuera, retirarme de un lado de la oreja, del otro lado, dejarlo en algún tachito y ponerme otro, ¿no? Si generalmente pasa más de 3 horas o lo siente húmedo. Son las dos condiciones para cubrir. Y si se siente ahogado, porque a lo mejor tiene alguna patología, la desviación del tabique, una hipertrofia de los cornetes, el respirador bucal, etc., debe salir al patio, sacarse el barbijo, respirar un rato sin tocarlo a la parte externa, volver a colocarse, llevar su gel de alcohol, limpiarse bien las manos y regresar al aula. Nunca hacerlo dentro del aula, eso en un lugar cerrado, siempre en un lugar abierto. Entonces ahí nunca vamos a transmitir el virus y tampoco vamos a estar expuestos al virus porque vamos a estar sin barbijo. Sí, yo pensaba, doctora, que hay una diferencia por ahí en la actividad docente, que digamos nuestro instrumento de trabajo, nuestra herramienta de trabajo es la voz, y a veces con el tapabocas vamos a tener que, digamos, alzar la voz, levantar la voz un poco más, ¿no? Entonces va a haber mayor desgaste de las cuerdas vocales, digamos, ¿no? ¿Algún consejo respecto a esto? Sí, yo creo que sí, pasa eso. Yo les digo, cuando yo atiendo en el consultorio, realmente yo tengo una voz débil, tengo que hablar muy fuerte porque no se me escucha. Y realmente salgo con la garganta bastante seca. Sí, va a pasar eso y encima no me puedo arrimar mucho a los alumnos. Tengo que mantener esa distancia de 1,5 metros. Y recuerden que es un aula burbuja que tiene las 4 extremidades del aula con alumnos. Así que si yo hablo adelante, los de atrás no me van a escuchar. Así que eso tienen que reverlo, a ver si por ahí necesitan un micrófono o por ahí pueden descansar un rato y seguir la clase. Y bueno, eso se va a ir viendo. El barbijo de tela no es tan complicado. Yo les digo, cuando yo voy al supermercado, uso tapaboca de tela, pero yo me siento enormemente aliviada y no me siento asfixiada. Pero bueno, ustedes no están acostumbrados y como vos decís,
La Voz para Ustedes es una herramienta de trabajo y habría que ver si realmente pueden mantener la voz suficientemente alta para que todo el grupo de alumnos los entienda y los escuche. Eso es una cosa, tienen que, eso, vieron que en este virus, esto es dinámico. Uno va haciendo un protocolo y van saliendo las dudas y van saliendo diferentes mensajes y todo hay que corregirlo. Porque no va a ser cosa que nos pongamos ya el tapaboca y empecemos las clases y como vos decías, a los 80 minutos la voz ya no da más. Entonces es muy importante que por ahí practiquemos en nuestra casa hablando por ahí 30 minutos con un barbijo a ver si aguantamos. ¿Por qué no lo hacemos? Empezamos. Doctora, sabe que cuando usted empezó a tocar el tema de protocolos, surgieron algunas preguntas muy interesantes, teniendo en cuenta el clima de nuestra región. Usted sabe que ya en primavera tenemos un clima ya de verano y a veces tenemos 40 grados en la sombra, y el sistema de ventilación y refrigeración dentro de las aulas, ¿sí? En el mejor de los casos, aire acondicionado, ventiladores, si hay en las instituciones, ¿eso se contempla dentro de los protocolos? ¿Hay algo, digamos, qué hacer si el aire acondicionado es aconsejable? El aire acondicionado en los hospitales no es aconsejable, porque se vio que levanta los virus y favorece la transmisión aérea. Lo que más insistimos es las ventanas abiertas, pero nosotros sabemos que acá con ventanas abiertas transpiramos un montón. Pero bueno, si tenemos un aula con chicos asintomáticos, podemos poner el aire acondicionado. No hay problema. El problema en el hospital es que nunca sabemos si ese paciente que nos está visitando tiene o no un COVID-19. Yo creo que en las escuelas va a poder ponerse el aire acondicionado, pero me parece que sería bueno que por ahí se ventile las aulas más o menos cada 2 horas, que se ventile. Es fundamental eso. Buenísimo. Una última pregunta para ser respetuosos de los tiempos, ¿sí? y llegar justo al final de este encuentro. Consultan, doctora, ¿qué pasa con los alumnos asintomáticos que pueden llegar a transmitir el virus? ¿No? ¿Qué sucede en ese caso? Y si estamos conviviendo dentro de nuestras familias con alguien que tiene el virus, ¿cuáles serían los pasos a seguir? No. Cuando en un grupo familiar hay un paciente sintomático con la enfermedad de COVID-19, toda la familia queda en aislamiento de 14 días. ¿Tá? Es así. El tema del asintomático, y es todo un tema, porque si hay un niño asintomático, hay un adulto asintomático. Y realmente o sea, sería como por ahí para pensar si no hay que testear a los alumnos por ahí una vez al mes. Sería una buena opción, ¿no? Una vez que se aglomeran y se juntan, testear. Pero acordate que van a ser grupos de 4. Así que habría que ver por ahí una estrategia epidemiológica de testear algún grupo de 4 de vez en cuando para ver si vemos en algunos de esos, en ese caso no se usa PCR, se usa serología. Y alguno de esos pacientes, de esos alumnitos, ha tenido un COVID, ¿no? Que sería bueno, o sea, que eso es una pregunta epidemiológica y sería bueno que se la hagan al ministerio. Pero está muy bueno lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque los niños son los que más asintomáticos son en esta enfermedad. Bien, y la última, esta sí prometo que es la última, pero muy, digamos, muy interesante, porque una persona manifestaba que no le quedó claro, doctora, si el virus permanece finalmente en las bolsas de supermercado, en objetos. O sea, usted había mencionado en el suelo, en el piso, pero no le quedó claro a esta persona si en las bolsas de supermercado o en ciertos objetos sí. El virus permanece en toda la superficie. El tema
es que no es viable, no transmite la enfermedad. Queda ahí, pero no transmite. Eso ya está estudiado y es así. Así que sí, por ahí, como les dije, si tenemos niñitos pequeños que andan gateando, conviene que nos saquemos los zapatos y entremos con zapatos diferentes. Pero sigamos pulverizando nuestras bolsas con la lavandina diluida. Acuérdense que la lavandina preparada dura un día y tiene que estar en envase oscuro, porque en envase claro se inactiva. Un día, en cambio el alcohol está hasta que se termine. Ese es un dato muy importante. Así que a esa señora le digo, o a la docente, que el virus está en toda la superficie, pero ahora está demostrado por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, que el virus en la superficie no es viable, así que no transmite la enfermedad. Bien. Bueno, doctora, de más está decir las felicitaciones que fueron llegando en el chat por su acompañamiento, por sus palabras. Han manifestado que ha sido muy clara, muy sencilla. Están, digamos, felicitándola por eso. Así que de parte nuestra también, muchísimas gracias, doctora, por la participación, por la colaboración, a la Universidad Católica de las Misiones, ¿sí?, que está participando a través de usted. Muchísimas gracias. Y bueno, Carla, hacemos el cierre, invitando también al jueves que viene. Sí, bueno, agradecemos nuevamente a la doctora, realmente tanto por la plataforma de Zoom como por YouTube, toda la gente muy agradecida por su explicación, doctora, por la claridad. Agradecemos a todos la participación, la cantidad de preguntas que llegaron al chat también, lo que implica que estuvieron muy atentos y siguiendo cada una de las explicaciones, así que muchas gracias. Gracias en nombre de la Junta de Educación Católica, de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis, a todos los asistentes. Recordarles entonces que el jueves que viene, 27 de agosto, nos encontramos con el tercer webinar denominado Háganlo todo para la gloria de Dios, que va a estar a cargo del presbítero licenciado Luis Alonso Freiberger. La doctora nos hablaba de distancia, cubre boca, nariz, higiene y sobre todo remarcó mucho la responsabilidad. Así que nos encontramos el jueves que viene para ver si haciendo todo para mayor gloria de Dios podemos ser más responsables y cuidarnos entre todos. Que tengan un buen fin de jornada de hoy y nos reencontramos el jueves. Muchísimas gracias a todos.